quiero conocerte, anhelo conocerte y vivir en tu propósito. Y entonces empieza a menguar la carne, los deseos de la carne, los deseos, los caprichos de nuestro corazón, y comenzamos a acercarnos al Señor, y su Espíritu nos va guiando a esa profundidad del conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Porque la pregunta que tenía este joven era: ¿qué quiere Dios de mí? Yo te doy gracias, Señor, porque cuando empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos, hay más de ti. Yo estoy seguro que tú tienes mucho más para todos los que estamos en este lugar. Y muchas veces preguntamos: ¿pero cómo lo va a hacer el Señor? ¿De qué manera lo va a hacer el Señor? Y cuando rendimos nuestro corazón y menguamos nosotros y crece Él, su palabra en nosotros, es como si una venda cayera de nuestros ojos, como si nos llevara más alto, donde podemos ver más amplio, más lejos. Y es lo que anhelamos en esta mañana, Señor, y por eso exaltamos tu nombre. Y por eso, Señor, rendimos nuestros corazones en adoración para que tú nos hables. Y no solamente que nos hables tu palabra, sino que esa palabra obre en nuestras vidas, perfeccionando, Señor, lo que tú has establecido para nosotros. Que podamos ser fortalecidos para vivir en tu palabra, que podamos ser fortalecidos, Señor, para caminar en medio de la oposición y en medio de todo lo que se quiere levantar y que quiere impedir, Señor, el cumplimiento de tus planes. En el nombre de Jesús te doy gracias por lo que tú ya estás haciendo y por lo que harás en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios en esta mañana. Yo le doy la bienvenida a este tiempo de oración, de ayuno, de palabra, y lo voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios, al primer libro de Samuel, al capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer una porción extensa de la palabra. Hoy vamos a ir por partes, y el título del mensaje en la mañana de hoy es: no ha pasado nada. Y eso es lo que nosotros respondemos: no ha pasado o no pasa nada, cuando muchas veces somos requeridos o cuando alguien que nos ama, ojalá nos ame para orar por nosotros, nos pregunta cómo están las cosas. Bien. ¿Cómo van las cosas en casa? Muy bien. Y todo nos lo estamos guardando. Y todo nos lo estamos guardando y decimos: es que yo soy reservado. Pero una cosa es ser reservado y otra cosa es engañarnos a nosotros mismos. Son dos cosas bien diferentes. Porque yo puedo ser reservado, pero no engañarme a mí mismo. Y si alguien que sé que no puede ayudarme, o alguien que sé que está en una situación de pronto más confundido que yo, me pregunta cómo está, yo podría decirle bien o normal o ahí vamos. Pero cuando es alguien que realmente Dios ha puesto delante mío, que tiene conocimiento, que hay fruto en su vida, que tiene un testimonio y que yo puedo confiar y puedo abrir mi corazón y decirle: mira, estas cosas están pasando, puede ser o no lo entiendo o necesito ayuda en esto o en aquello. Pero por lo general cerramos nuestro corazón, cerramos nuestra boca y le decimos a todos alrededor nuestro, a nuestra familia, que haga lo mismo. Entonces cerremos la boca todos y todos digamos que estamos bien. Pero no nos damos cuenta que cuando vienen estas preguntas, vuelvo y digo, por personas que son enviadas por el Señor, el propósito que tiene Dios es ayudarnos a entender, a abrir nuestros ojos y permitirnos ver lo que nosotros mismos no vemos. No sé cuántos, este es un ejemplo que yo he repetido mucho aquí en este lugar. Cuando vamos conduciendo, hermano, usted ve las tractomulas por las vías de nuestro país y ellos tienen unos avisitos. Y hay unos avisitos claros que dice: yo ahí no se le ocurra pasar porque no lo veo. Y hay personas que dicen: ¿cómo no me va a ver? Semejantes espejotes que tienen esos carros, esas tractomulas, ¿cómo no me va a ver? Sí, hay curvas, hay momentos y hay lugares específicos que es lo que llamamos puntos ciegos. Y en esos puntos ciegos es un motociclista, un ciclista o un peatón llega a meterse por ahí, hermano, ojo que el otro no lo alcanza a ver y está en grave peligro. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos puntos ciegos, hermano. Y por eso el Señor pone personas que nos ama alrededor.
Y personas que nos aman, ¿por qué? Porque lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, el Señor lo hace visible para otras personas, para que un día esas personas que están viendo lo que nosotros no vemos, nos pregunten específicamente por algo. ¿Cómo te encuentras? Bien, pero yo no te veo tan bien. Ah, ¿quiere que me vaya mal? No, no quiero que te vaya mal. Al contrario, veo que algo está sucediendo. Y si estoy preguntándote y si el Señor me está mostrando algo, es para tu bendición, para tu beneficio. Y nosotros, sin embargo, y con todo eso, cerramos nuestro corazón. Terminamos minimizando y normalizando muchas cosas. El domingo, el segundo mensaje que compartí, que se transmitió ayer en radio, hablaba de las apariencias. Entonces, muchas personas viven apariencia de espiritualidad, hermano. Y quizás se engañaron a sí mismos o tratan de engañar a otros, pero no lo van a poder hacer todo el tiempo ni a todas las personas. ¿Por qué? Bien lo dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. En el primer libro de Samuel vemos toda la historia de Samuel y luego cuando el pueblo se levanta y empieza a pedir algo. Los otros pueblos tienen rey y nosotros no. Para ellos se quedó pequeño Dios. Entonces los otros pueblos tienen rey y nosotros no lo tenemos y queremos un rey. Samuel se sintió muy triste y el Señor le dijo, tú tranquilo porque no te desecharon a ti, me han desechado a mí, pero listo, yo les voy a dar ese rey. Y el Señor vino, el Espíritu de Dios nos habla la palabra de Dios sobre la vida de Saúl. Era un muchacho que estaba con alguien buscando lo que se le había perdido, lo que había escapado de casa, de su ganado, y en un momento no fue coincidencia, no fue una coincidencia, porque sí, terminaron diciendo, bueno, hay un profeta, vamos a ir allí, le preguntamos y el Señor ya le había dado orden a Samuel, te vas a encontrar con estos personajes, uno de ellos va a ser el rey, y la palabra fue clara, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el Espíritu de Dios vino, y fue mudado en un nuevo hombre, en un hombre diferente, y terminó profetizando con los profetas, pero resulta que este hombre, Saúl, tenía cositas en su corazón. Por ejemplo, cuando ya fueron y llegó el momento de que él se levantara como rey, se escondió y estaba dudando. Había muchas situaciones, pero luego la presencia de Dios en su vida comenzó a darle victorias. Y esas victorias, y hay personas que no están preparadas, digámoslo, para el éxito. Y cuando Dios empieza a orar, entonces tratamos de tomar la gloria que le pertenece a Dios, tratamos de tomarla para nosotros. Y entonces el ministerio funciona o las cosas están bien en el trabajo y empezamos a mirar y decir yo hago, yo dirijo, yo, y empieza a girar todo en torno al hombre. Y en ese momento el Espíritu de Dios se hace a un lado. Había sucedido con Samuel que había tenido actitudes y había tomado decisiones equivocadas, hermano. Pero viene en el capítulo 15 la que ya fue, como decimos nosotros, la gota que rebosó la copa. Porque el Señor tiene misericordia y tiene paciencia. Y la misericordia de Dios no tiene que ver nada con la impunidad. La misericordia de Dios, el tiempo que nosotros tenemos y decimos la misericordia de Dios es nueva cada mañana, es simplemente que tenemos un día más, 24 horas, que el Señor va a utilizar muchas cosas para llamar nuestra atención, para que nosotros nos arrepintamos de nuestras malas decisiones, caminos, del pecado y le demos la espalda al pecado, hermano. Eso es la misericordia de Dios. Pero hay un momento, el apóstol Pablo lo habla en la carta a los romanos, dice, los entregó a su pecado. Y hay un momento en que el Señor dice, yo te sigo amando, pero dale, y cuando te estrelles, ojalá tengas muy sembrado en tu corazón quién puede restaurar tu vida y vuelvas. Entonces, en el caso de Saúl, dice la Biblia, vamos a leer primero del versículo 1 al 10. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él.
Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor y los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa haberlo puesto por rey. Hermano, quizás usted ha leído este pasaje varias veces. Yo quiero hablarle de lo profundo del corazón del hombre. Cuando el Señor nos llama de donde estábamos, donde estuviésemos en esclavitud, apartados de Dios y todo lo que quiera, y nos llama el Señor a la restauración de la relación con Él, lo que impide la relación con Dios y lo que nos hace enemigos de Dios, ¿qué es? El pecado. Entonces, restaurar significa empezar a ser libres en nuestra vida de ese pecado que nos tenía atados, acercarnos al Señor, a la santidad de Dios que empieza a llenar nuestra vida, a transformarnos a través de la palabra, y en ese aspecto y en ese propósito ser mudados en nuevas personas, donde el centro de nuestra vida sea el Señor, su palabra. En este caso, el Señor le da una instrucción: tú vas a enfrentar a los amalecitas. ¿Qué le dijo el Señor? Hiere a Amalec y destruye ¿qué? Todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Para los que no son creyentes, hermano, y que hoy en día todavía en el siglo XXI existen personas que tipos de mensajes como este o versículos los escandalizan tremendamente. ¿Qué clase de Dios es ese tan terrible? Hermano, hay enemigos del propósito, y esto es una guerra que se está librando, y es una guerra a muerte. Y en esa guerra a muerte el Señor dice: bueno, te vas a levantar tú en batalla, y te vas a levantar contra todo. En este caso ni a usted lo ha enviado a pelear con las amalecitas y a mí tampoco, pero sí hay algo importante. Los amalecitas son los hijos de Amalec, que eran ¿quiénes? Los gigantes, ¿verdad? Allí, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, los que usurpan, los que detienen la obra de Dios, todos ellos eran Sesaí, Aimán, Talmaí, todos los que cita la Biblia tantas veces eran parte de este pueblo. Entonces siempre están oponiéndose a la voluntad de Dios. Entonces el Señor a nosotros no nos dice: te vas a ir a la guerra contra los amalecitas y vamos a matar mujeres, niños y todas estas cosas, pero sí nos dice: te voy a mostrar lo que hay dentro tuyo, y todo eso que hay dentro tuyo no puede quedar nada. Dentro nuestro, las raíces de lo que hay. La semana pasada hablamos de las raíces en la vida de nuestros hijos. Yo le voy a poner un ejemplo. El adulterio tiene raíz, y tiene raíz que toca ir hasta esa raíz para que haya una restauración en un hogar y en una familia. Si hay una pareja que cae en adulterio, uno de los dos, la mayoría de las veces es el hombre, pero también muchas mujeres han caído en esto. Entonces es doloroso cuando todo se sabe, cuando todo sale a la luz. Sufre la esposa o el esposo, sufren los hijos, aún el que está en pecado. La gente dirá: ese está gozando y disfrutando, él también está sufriendo, hermano, porque está atado. Sufre todo el mundo. El plan de Dios se ve afectado. No está vencido el Señor, pero el plan de Dios se ve afectado porque todos los que están allí, ese pecado los hace reaccionar de una manera. Los hijos se sienten abandonados, el enemigo aprovecha, puede entrar con un pensamiento en esos hijos, con un dardo, con una raíz de depresión, de rechazo. La mayoría de las veces, si es el hombre el que hizo esto, todo el mundo rodea a la mujer, y a veces no se entiende que si la mujer está sufriendo, esos hijos están sufriendo mucho más, porque no saben cómo enfrentar, no están preparados para enfrentar una situación como esa, y hay un dolor tremendo.
Y entonces se ora, Señor, ¿qué voy a hacer? Semejante dolor que siento, Señor, mi hogar se va a destruir, dice el adúltero, ¿qué debo hacer? Y entonces viene el hombre y ¿qué hace? Le pide perdón a la esposa. Perdóname. Entonces las esposas, las mujeres, tienen un amor muy parecido al amor de Dios. Y ellas aman de una manera tremenda. Ay, sí, qué dolor tan que siento en el corazón, listo, está bien, yo te perdono, pero por favor no lo vuelvas a hacer. Entonces en ella queda inseguridad porque ella va a tener miedo, desconfianza de si él se demora, que si el teléfono, que si empiezo a mirarle el teléfono y se vuelve ya una obsesión, se vuelve un tema tremendo. Ahora, él pide perdón a la esposa, pero todavía no le ha pedido perdón a Dios. Y él, ante quien pecó, fue ante Dios, porque él es un adúltero delante de las palabras de Dios. Entonces, el que escribió o el que estableció que el adulterio era malo no era la esposa de ese hombre, es Dios mismo. Entonces, vamos a ir a un proceso de restauración y nos sentamos y vamos a la iglesia y bueno, vamos a ir a lo profundo del asunto. No, ya ella me perdonó, ya no lo vuelvo a hacer. Vamos a ir al fondo del asunto. No, pero ahora ya somos felices, nos vamos a ir de paseo. Vamos a ir al fondo del asunto. No, ya empezamos una nueva etapa en nuestra vida, ya Dios está con nosotros. Hermano, no ha pasado nada. Porque todo lo que se ha visto es simplemente una ramita del asunto. Pero hay que ver cuál fue la puerta que se abrió. ¿Por qué el enemigo pudo sembrar en el corazón, en la mente de ese hombre, el tema del adulterio? Y puede haber muchas cosas. La raíz puede venir de muchas maneras. Una situación en el hogar, un descontento puede haber nacido ahí, pero por lo general son cosas que tienen que ver con el pasado. Y con el pasado tienen que ver con lo que hay en la mente y el corazón de ese hombre. Hay áreas que todavía no ha entregado. Es decir, se quedó con un Agag, hermano, el día que se convirtió, dejó y se hizo amigo de Agag, dice la palabra de Dios, y que entonces perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, perdonaron a los animales engordados, es decir, lo que parecía bueno. Y esa área la dejaron allí sin entregársela al Señor y desobedeciendo. El Señor dijo, todo eso tiene que ser destruido, arrancado de ti. Pero yo lo guardé, ese descontento, esos vacíos afectivos. ¿Usted sabía esto, hermano? Y tomando el tema del adulterio, que hay hombres que tienen un vacío tan grande en su vida que no saben lo que quieren y pueden estar en la iglesia, servir, liderar y hasta predicar, hermano, y siguen teniendo un vacío tan grande y lo siguen buscando en el mundo. Y es ya algo que está en sus vidas. No se trata de que mi esposa no me quiso o me hizo o no me cuidó, me descuidó. Es porque siempre quieren tener a alguien que trata de llenar su vacío y no les pasa una vez, les pasa muchas veces. Pero si nosotros no vamos a esa raíz, entonces seguimos guardando un área de nuestra vida que se llaman las áreas no redimidas y nos pasa lo mismo que Saúl. Y lo mismo que Saúl, ¿qué es? Que tenemos una cantidad de cosas en nosotros que están haciendo escándalo y que las está viendo todo el mundo menos nosotros. Y el Señor dice, vamos a la raíz. Ahí hay algo que se debe solucionar de raíz. No sé usted, hermano, pero cuando uno va a una cita médica, y teniendo en cuenta la medicina en Colombia, cómo funciona, hay que aprovecharla muy bien. Me dieron cita, o sea que me examen de todo de una vez, aprovechemos porque quién sabe cuándo me dan la otra cita, pero uno quiere ir a la raíz del asunto. ¿Qué dice las EPS y todo eso? No vamos a gastar mucho dinero, tómense una acetaminofén, pero uno no quiere eso, uno quiere, tómenme una radiografía, una resonancia, qué sé yo, miren a ver cómo estoy, tómenme exámenes de laboratorio, porque qué tal esté pasando algo. Entonces uno quiere ir a la raíz del asunto, pero espiritualmente no queremos, tratamos de echarle como tierrita porque nos va a generar una incomodidad, dolor, reconocer delante de mi esposa que me tiene como un príncipe, como un ídolo, y reconocer que soy como todos los ídolos de barro, reconocer que me puedo caer y romper, pues yo no quiero eso, porque quiero seguir siendo el ídolo y para mis hijos y todo. Entonces yo trato en mis fuerzas de solucionar y me invento restauraciones que yo mismo hago conmigo mismo. Hermano, Saúl tenía una orden de parte de Dios y es la misma orden que tenemos nosotros. El hombre viejo debe morir.
Así de sencillo. Y sabe que hay gente que hoy en día, y en un culto hace poco yo hablaba de esto, hermano, hay gente que hoy en día, y lo hablé también en la emisora, se dedicó a hacer una especie de terapia. Yo no entiendo cómo hay gente que cae en esto. Les contaba de una mujer que conocí hace unos años y que cogía a las mujeres y a todas iba a sanarles su pasado, pero les ponía con una libretica, con un cuaderno y apunte, Julie cuando tenía 1 año, Julie cuando tenía 2 años, y escriba, y oramos, y hacemos ayuno por la niña de 3 años, por la niña de 6 años, por la niña de 5 años. La Biblia no nos dice que se debe restaurar al niño de 2 años, ni de 3 años, ni de 5 años. La Biblia dice que ese murió y que yo resucité con Cristo y soy una nueva criatura. Y si yo soy una nueva criatura y todavía estoy queriendo restaurar al que se debería haber muerto, entonces o yo no comprendí bien el tema espiritual o me están engañando, me están vendiendo una idea rara. Porque todo este tipo de cosas no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El Señor dice, ese hombre que tú eras debe morir, y debe morir con todo. Y te puede parecer a ti que hay cosas que para ti son una virtud y resulta que no. Aquí dice que guardaron lo mejor de las ovejas, del ganado, los animales engordados, los carneros, y de todo lo bueno no lo quisieron destruir. Y yo me encuentro con personas que hablan como si fuera una virtud, y eso también lo he repetido muchas veces, el perfeccionismo. Y esa no es una virtud. Esa es una atadura, hermano, donde usted va a sufrir mucho, porque usted es perfeccionista en un mundo imperfecto, con personas imperfectas, con pecadores. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Usted va a vivir, mejor dicho, amargado todo el tiempo y culpando a la gente por todo, absolutamente todo. Entonces, no es una virtud. Hay gente que toma como una virtud la adicción al trabajo, y el trabajo es una bendición, pero la adicción, no. Entonces cambian la adicción del mundo. Yo ya no tomo, yo ya no fumo, pero se vuelven adictos a otras cosas. Se vuelven adictos al trabajo, se vuelven adictos a veces. No está mal que usted tome tinto, y este es un país donde el café hace parte de todos los hogares, pero hay personas que son adictas, por ejemplo, porque tiene una carga que empieza a manejar su cuerpo, su mente. Hermano, entonces cambiamos las adicciones y esa no es una virtud. Y se aplaude lo que el Señor ha dicho, eso debe morir. Cuando hablo del adulterio, existe esa puerta abierta de la sensualidad. Si usted profundiza en este tema, ojalá lo haga. En la vida espiritual, la sensualidad es, oye, qué bueno que todos podamos vestirnos en la mañana bien, peinaditos, organizados, pero ¿cuál es el sentido? ¿A quién quiero llamar la atención? ¿Lo hago para mí? ¿Lo hago para los otros? ¿En qué sentido? ¿Qué puertas estoy abriendo? Y esto es tanto hombres como mujeres. Somos muy dados los hombres durante la vida, a lo largo de nuestra vida somos muy dados a ser siempre como muy el estilo de estar cayéndole a las mujeres. En el colegio, desde muy pequeños, en la juventud, en la universidad, en el mundo, y el Señor dice, eso debe morir, porque en la iglesia, ¿cómo debe mirar toda la mujer? Esto para los hombres, a las más jóvenes como hijas, a las contemporáneas como hermanas y a las mayores como la mamá. Y yo no veo mucho eso en los hombres, porque todavía veo a unos todos picaflores y líderes y las cosas, y muy amables y muy coquetos. Esa es la sensualidad. Y esas son puertas abiertas. Puertas abiertas para que ocurran cosas, aún dentro de las congregaciones. ¿Qué nos pasó? Ella casada, yo casado, y terminamos metidos en un rollo y éramos líderes. ¿Qué nos sucedió? Pues que no mataron lo que debería morir. Lo dejaron porque les pareció bueno, porque les pareció que no hacía daño, porque les pareció que eso era completamente normal. Sigamos adelante. A partir del versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo quería, lo estimaba.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Nadie le estaba preguntando. Cuando nadie le está preguntando y la persona está dando explicaciones por algo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió tranquilamente: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Ya no es mi Dios, sino tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Detengámonos ahí otro instante. Entonces yo dejo una parte de ese hombre viejo y lo tengo ahí de amigo y digo: bueno, yo quiero que Dios transforme mi vida en lo que yo siento que está mal, pero hay cosas que yo siento que son buenas. Hablaba ahorita de la sensualidad, la codicia puede estar ahí, el tema de las ataduras que el enemigo ha traído. Imagínense, yo estoy cambiando de acuerdo a mi visión, pero hay cosas que no le entrego al Señor. Y esas cosas que no le entrego al Señor, aunque yo piense que soy santo, que soy puro, que soy íntegro, están siendo notorias. Samuel le dijo: qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Él estaba ahí solito frente a Saúl. Saúl frente a Samuel. Estaba ahí solito. Pero lo que él había desobedecido estaba haciendo ruido detrás de él. Y no poco, mucho. Y lo que nosotros nos guardamos en el corazón hace mucho ruido. Por eso le hablaba de los puntos ciegos. Cuando a mí me dicen: ¿que tú eres codicioso o eres orgulloso? Cero. Cero, no. Están equivocados. No lo veo por ningún lado. ¿Y qué es ese balido de ovejas y el bramido de las vacas que oímos detrás de ti? Ah, me está hablando de eso. No es culpa mía. Eso es culpa de. Y siempre estamos señalando a alguien. Y eso fue lo que hizo Saúl. Es que la gente lo hizo, no fui yo. Pero la instrucción se la dieron a él. La instrucción se la dieron a él. ¿Qué es eso que está sonando en tu vida o en tu casa, hermano? Que has permitido y que has dicho: no es tan malo, es manejable, yo lo manejo. Eso no le interesa al Señor. Déjeme decirle que sí, sí le interesa. Porque el significado de la vida cristiana lo da el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Todas las cosas son hechas nuevas. No dice: y unas cosas son hechas nuevas y las otras quedan remendadas. Él dice: todas son hechas nuevas. Y nadie más sino usted y yo, en la presencia del Señor, podemos ver como un espejo espiritual lo que el Señor nos dice: esto es algo que tú no has solucionado en tu vida y que siempre va a estar hablando por ti. Tú puedes pararte, predicar, hacer una cantidad de cosas, pero hay algo que está hablando más fuerte que tú. Es lo que tú no has entregado al Señor, donde tú no has obedecido. Y eso fue lo que le ocurrió a este hombre, hermano. Este hombre, en el momento que ha requerido, ya sabe que él está fuera de la nube, del propósito, del llamado, y por eso le dice a Saúl: Jehová, tu Dios, ya no es el mío. ¿Por qué? Porque no lo obedezco. Porque se me ocurrió que había cosas que el Señor me dijo: esto debe ser arrancado y destruido. Y yo dije: para nada. Eso no le hace daño a nadie. Hermano, claro que hace daño. Porque si usted no es una nueva criatura en Cristo, ¿cómo vive? El domingo hablábamos del poder de Dios. En los planes y en los propósitos de Dios no puede. Pero si yo digo que quiero servir, le digo a la hermana Janet, y si se necesitan servidores, ella me va a decir que sí. Ella me puede decir que sí. Pero realmente yo no la estoy sirviendo a ella, ni mi interior lo está viendo ella, pero Dios sí. Entonces yo puedo servir en la iglesia y puedo predicar y puedo hacer un montón de cosas, pero mi vida es una vida de derrota. Porque el Señor está viendo mi rebeldía, porque lo que yo estoy haciendo se llama así, rebelión, hermano. Porque Él me dijo: todas las cosas deben ser hechas nuevas. Pero yo sigo con el pecado en mi corazón. Y lo consiento y me hago amigo.
Imagínense que viene este hombre, Saúl, y le dice a Samuel: yo hice todo lo que Dios me dijo como Dios me lo dijo. ¿Y quién estaba al lado de él antes de oír las vacas y las ovejas? Agag, el hombre que debía morir, porque Saúl le perdonó la vida. Venga para acá, seamos amigos. Hermano, hay muchas cosas que hace mucho rato deberían haber muerto en nuestra vida y que nosotros las conservamos. Y por eso lo que vivimos siempre es lo mismo. Es como un círculo. Estamos en el desierto, hermano. Damos vuelta y cuando llegamos a un punto, miro este piano y digo: oye, yo ya había pasado por aquí. ¿Qué pasó? Yo pensé que iba lejos, que había crecido, que ya estaba en un punto más alto y resulta que vuelvo a pasar por el mismo lugar. Los mismos tropiezos, las mismas reacciones, los mismos problemas y lo mismo que seguimos ocultando y ocultando y ocultando y ocultando. Este lugar tiene una alfombra, un tapete. Lo que hay entre la alfombra y el piso es pegante, nada más. Pero si Pilar viniera todas las veces a la semana que viene a hacer aseo y ella levantara un pedacito del tapete y metiera ahí todo el mugre, habría un turupe ahí, hermano, una montaña es lo que habría ahí en un punto. Y que diríamos: pero ¿qué hay ahí? Esto no es normal. Y esa es la vida espiritual de muchos, hermanos. Hay algo que ya se nota demasiado y que termina afectando su caminar con Dios. El Señor tomó una decisión con este hombre y dijo: me pesa, es desechado, lástima haberlo nombrado. Mire lo que dice el versículo 16 en adelante. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le está pidiendo perdón? A Samuel, al hombre. Pero ¿cómo tiene a Dios? Lejano, tu Dios. En otras palabras: no me quites el liderazgo, no me sientes, por favor. Hermana Janet, le pido perdón, no me siente, por favor. Hermano, la mirada la tenemos puesta en el hombre. Esposa, perdóname, te he fallado tanto, te lo juro que esta vez sí, carreta, si ha incumplido 20, va a incumplir 30 y va a incumplir 40, porque no es a la persona, porque es a Dios, delante del Señor, porque en nuestro corazón hay ¿qué? Rebelión y terquedad. ¿Y cómo es ese pecado? Como brujería, hechicería, ocultismo, como idolatría. Y el pecado de la hechicería y de la rebelión y del ocultismo y de todo este tipo de cosas nos lleva ¿a qué? Pues si nos rebelamos contra Dios, nos lleva a desechar su palabra. Y cuando desechamos la palabra de Dios, hermano, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor a los que lo tienen por menos, pues Él los tiene por menos. Y vamos a la iglesia y servimos y hacemos cosas. Otra vez, caí otra vez. Pero me levantaré porque Dios está conmigo. Mientras esté vivo hay esperanza, pero no sea sinvergüenza. Así de sencillo. Dios es misericordioso y mientras esté vivo hay esperanza. Pero no seamos sinvergüenzas, hermano.
Porque lo que tenemos es un espíritu de rebelión dentro, impresionante. Tercos, idólatras. ¿Y qué idolatramos? A nosotros mismos. Por eso siempre estamos defendiendo nuestra posición. Yo lo hago bien. Yo lo hago perfecto. Yo nunca me equivoco. ¿Perdón? ¿Usted nunca se equivoca? ¿A quién le digo la mentira? Yo. Según mi palabra, yo soy el garante de mi palabra. Hermano, usted es imperfecto y es débil. Y con ese orgullo y esa altivez es inmaduro y está lejos del propósito de Dios. Está desechando la palabra de Dios. Y desechando la palabra de Dios, está por ahí solito, viene a la iglesia, recibe palabra, pero la desecha, porque hay algo en su vida que está muy presente y que lo va a llevar siempre dando vueltas a la misma caída, porque no ha ido a la raíz. Y siempre va a culpar a otros. Me llamaron, me invitaron, me incitaron, me sedujeron, me dijeron, me atacaron, me persiguieron y a mí me tocó hacerlo. Error. En la cruz del Calvario fue vencido el enemigo, el acta de los decretos que había en contra suya fue anulada. Usted no está obligado a pecar. El pecado está dentro suyo, la tentación está alrededor, pero usted no está obligado. Es que la Biblia dice que nosotros siempre, mientras estemos en esta carne, vamos a ser pecadores. Claro que sí, eso es cierto. Pero el hecho de que el pecado esté dentro no quiere decir que usted esté obligado a seguirlo. ¿Y cómo podemos vencerlo? Por la sangre de Cristo, hermano. Eso lo habla la palabra. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Y está sobre usted y lo cubre y lo limpia, pero también le da las herramientas para que usted pueda resistir la obra del enemigo. La tentación está afuera. La tentación es muy grande. ¿Qué debo hacer? Tengo armas espirituales, dice la Biblia, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces debo orar. Pero orando no me funciona. No me diga que la oración no me funciona. No me diga usted que la palabra de Dios no funciona. Será el único. Mire, lea la Biblia, lea Hebreos 11. Mire a lo largo de la historia cuántos testimonios. La única manera para que no tenga poder es que usted esté lejos de Dios y que no tenga fe. Así de sencillo. Pero de resto, ¿cómo me va a decir que no funciona la oración? Si el Señor nos enseña en su palabra, usted lee por allí en el Evangelio de Mateo 7, en 6 mismo, cómo nosotros debemos orar. Santiago lo habla, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cómo que hay gente que dice yo oro y no me funciona? ¿Qué hay en su corazón para que usted ore y no funcione? Haga que está vivo. Todo lo que a usted le parecía bueno se lo guardó y el Señor le dijo eso debe morir. Usted todavía está pensando en restaurar lo viejo porque todavía está atado allí. Hermano, yo creo que todos los que vivimos, los que estamos aquí, podríamos contar testimonios y experiencias por semanas, por meses podríamos hablar de nuestra niñez y nuestra juventud. Y estoy seguro que muchos vivieron cosas difíciles. Yo las viví también. Pero yo no me voy a poner a restaurar al niño de 5 años o al bebé que estaba en el vientre de mi mamá. Espérese, voy todo el tiempo. Por favor, necesito un pastor, un líder que me lleve allá cuando estaba en el vientre de mi mamá y entonces cada culto que me quite el dolor que ella me rechazó y que me iba a abortar. De ahí vino una raíz de depresión en mi vida que nos causó muchos dolores de cabeza a mi mamá y a mí, a mi familia, a mí. Pero el sacrificio de Cristo fue uno y suficiente. Entonces, cuando el Señor llena mi vida y yo le entrego todo, yo no tengo que irme a sanar a un niño de 6 meses, de 9 meses, de 1 año, de 5 años, de 8 años, no, porque el hombre que soy ahora es el hombre nuevo, lleno de la palabra y la presencia de Dios. Pero si yo sigo teniendo en mi mente y en mi corazón esas áreas que no se las quiero entregar porque son mi excusa para pecar, para fallar, para caer, entonces esa es mi decisión, hermano. Y no vivo una vida en victoria, sino en derrota. Cuando yo creo en Jesucristo como mi Salvador,
Es porque reconozco que necesito un Salvador. Porque la suma de todas las experiencias de mi vida me llevó a malas decisiones, porque hay ataduras, porque hay cosas que a la gente le parecen buenas. Mire, hermano, como colombiano, yo no conozco muchas partes del mundo, pero por lo menos sí más de 6, 8 lugares conozco. Cuando llega usted con el pasaporte colombiano, lo miran de arriba abajo. Todo el mundo pasa, pero a unos le toca esperarse. Ese es colombiano, cuidado. ¿Por qué? Por la droga, sí, pero por algo más. Por la mentalidad que hay, por esta cultura que hay aquí de trampa, hermano. En todo lugar. Lo que algunos se nos olvidan, la malicia indígena. No. A todo lado donde llegan. Muestra a ver cómo le hago el brinco a la trampa, a la ley, y venga a ver cómo me aprovecho del otro. Eso es una vergüenza, hermano. Y ese es un tema cultural, generacional aquí, cultural de mucho tiempo. Y nosotros no podemos decir, uy, como yo soy colombiano, me las sé todas y hago y deshago, haciendo trampas y todo eso. No, hermano, porque sigo siendo colombiano, pero el que era así, se murió. Y se murió todo, todito. Hermano, nosotros tenemos una cantidad de cosas en nuestro interior que no le hemos entregado al Señor. Piense, y ojalá, y mi oración para este mensaje es que usted pueda examinar qué área no le ha entregado al Señor. Vino y le pidió perdón. Terminamos en versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y se convirtió en ese momento. Saúl en ese momento se convirtió. Cualquiera había dicho, por lo menos reconoció su pecado y se arrepintió. Error, había una intención ahí. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Y entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore, otra vez se lo dice, a Jehová tu Dios. Esa era la intención. No me hagas esto, porque a mí me gusta el puesto de rey, la riqueza, el poder, el respeto de la gente. No me hagas esto. No le dolía el pecado. No le dolió la desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque el que permanece en el pecado, hermano, se vuelve insensible al pecado. Es un área de su vida como si estuviera, hermano, se quemó y se volvió insensible. Es una persona que mientras no reconozca, porque el Espíritu de Dios viene, su pecado, siempre va a seguir haciendo lo mismo. Pastor, usted siempre ha dicho que mientras estemos vivos hay esperanza. Claro que sí, en todos los que vuelvan el corazón a Dios. Pero en el que quiera engañar a Dios y mentir a Dios, no lo digo yo, lo dice la carta a los Hebreos. ¿Qué es la única expectativa que tienen? El infierno. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Los que pecan deliberadamente, esperando que venga, ¿qué? ¿Otro Salvador? ¿Qué esperan? Un milagro. ¿Que venga otra vez Jesús y vaya otra vez a la cruz? No, ya pasó. Eso ya ocurrió. Y cuando usted mira la cruz, usted puede volver su corazón a la cruz, su vida, rendirse y ser libre. Pero si usted no quiere ser libre, y Saúl muestra lo que había en su corazón, no, yo he pecado, Samuel, yo pequé, por favor, vamos a adorar a tu Dios, pero delante de la gente sigue honrándome, por favor. Esposa, perdóname, no hables con nadie del adulterio, ya no lo vuelvo a hacer, pero no le cuentes a nadie, no, que nadie se entere en la iglesia, el pastor, nadie, no hables con nadie del asunto, guárdatelo, tápalo. Tapa que te pego en la casa, que te grito, que te maltrato, tapa eso, no, por favor, no lo hagas, pero en la iglesia no nos hagas quedar mal, que dirá la gente, que nos sigan honrando primero. Es esta raíz, hermano. Pero hace mucho rato que el Espíritu de Dios no está.
En el libro de Jueces, en el capítulo 16, el versículo 20, cuando ya este hombre, que también tenía sus debilidades, termina revelando lo que era su pacto con Dios, el pacto de Dios con él, se despierta y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Imagínense, en la iglesia, en el servicio, en la iglesia, en el ministerio, nosotros convencidos que el Espíritu de Dios está con nosotros. Lo haré como las otras veces, pero el Señor ya se ha apartado, porque nos da tiempo para reconocer, para arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado. Ese es el principio de la restauración. Nunca olvides esos tres pasos. Reconocer. Ya reconocí, ya soy restaurado. ¿Quién le dijo, hermano? Lo segundo es arrepentirse. Ahí es donde algunos se quedan. Y lo tercero, apartarse. ¿Me puedo apartar sin arrepentirme? ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede apartar si no se ha arrepentido. ¿Y cuándo me arrepiento? Cuando le lloro a mi esposa para que no me bote de la casa. Ya me arrepentí, mi amor. Mira, a mí me da mucha carga. Cuando en consejería yo atiendo temas matrimoniales y las esposas con su lindo corazón. Lo voy a intentar otra vez, ya lo perdoné. Mira, me van a ganar de decirle, este sinvergüenza no ha entendido que le falló fue a Dios, porque a Dios no lo nombró por ningún lado, porque Él no está arrepentido genuinamente, porque su relación con Dios es nula, porque Él quiso desechar a Dios de su vida. Bueno, es su decisión. Sí, ya lo perdoné. Bueno, por aquí la espero. En la próxima, si no llegan al punto que Él le diga, no hable con nadie, porque necesitamos parecer en la iglesia y seguir siendo honrados. Hermano, la gran cantidad, la gran mayoría de gente lo que hace es guardar las cosas, porque están buscando lo mismo que Saúl. Hónrame delante de la gente. No importa que mi vida se desbarate. No importa que Dios, que el Espíritu de Dios ya no esté, que sienta un vacío enorme. No importa nada de eso. Lo que importa es todavía tener el título y el respeto de la gente. No, hermano. Ojo con eso. Ojo con eso, porque en realidad lo que piensa la gente es lo de menos. Y si se enteran, es lo de menos. Pero lo más importante es que Dios todo el tiempo ha estado enterado. Por más oculto que usted piense que están las cosas, Él ya las conoce. Y Él ve lo que nosotros no podemos ver. Entonces, cuando pone a alguien a su alrededor y le dice, lo que tú estás haciendo está mal, no es porque Dios lo quiera castigar, o el líder, o el pastor, que está en contra mía. No, es porque lo quiere rescatar. Una exhortación significa eso, empujar hacia adelante. Eso significa la exhortación. Levántese y avance. Usted está contra mí, me quiere hacer avanzar y yo me quiero quedar aquí tirado. ¿En serio? Sí, bueno, es su decisión. Mi hermano, escuchaba en estos días a alguien que me contó una parte de su testimonio. Y me dijo, entonces me pasó esto y mi hogar, y la cosa estaba difícil. Pastor, y llegué a la iglesia y me restauré. ¿Con quién? En la iglesia. ¿Con quién habló? Con Dios. Ya Dios me restauró. ¿Está completamente seguro? Sí. Le dije, vea, y yo que quería hablar con usted de un tema, por eso lo cité. Porque lo que quería hablarle era que a usted lo está rondando un pecado. Y que usted o ya abrió la puerta, o está a punto de abrirla,
o están así de cerquitica. Y el Señor me lo mostró. Y no sabía que eso ya le había ocurrido. Y como el Señor me mostró y me puso a hablar con usted, quería preguntarle para que miráramos a profundidad de dónde viene esa situación. Porque está a punto de irse de cara. Pero con lo que me está diciendo, ya sé de dónde viene. Dios ya me... eso ya me pasó. Y está a punto de volverle a pasar. No, yo ya me restauré. ¿Con quién? Si usted no alcanza a ver las cosas porque estaba metido en el pecado, usted está enceguecido. Hermano, una persona que está en prisión, esta es mi prisión. Ahí hay una puerta, yo no puedo salir. Estoy en una prisión. El pecado es una prisión, es esclavitud. A mí me pueden contar cómo son las cosas afuera, pero no lo vivo, estoy en una prisión, no vivo la libertad. Gálatas 5:1, permanecer en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estoy sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Pero yo no he aceptado esa libertad, yo estoy aquí en prisión. Y viene alguien y me dice en la prisión, ¿tú cuándo vas a salir de esa prisión? Y le digo, pero si yo ya salí. ¿Perdón? ¿Y cómo salió de prisión? Yo abrí la puerta, Satanás se descuidó y me la dejó abierta. No funciona de esa manera, hermano. No funciona. Le dije, ¿por qué nunca habíamos hablado de este asunto? Porque usted nunca preguntó. Le dije, bueno, ahora le voy a preguntar muchas cosas, pero tenga cuidado. Tranquilo, pastor. No estoy tranquilo. No estoy tranquilo porque lo que Dios me mostró, ya entiendo por qué es. ¿Ya se cayó o se está cayendo? No, pastor, tranquilo, no pasa nada. Y sí va a pasar. Porque cuando nosotros no aceptamos la ayuda de Dios, hermano, yo mismo, hablamos del médico ahorita. Yo voy al médico y le pido que me tome exámenes de todo. Pero yo no puedo decir, no, yo ya necesito ir al médico. ¿Por qué? Porque le pedí una pastilla ahorita a la hermana Ángela y ya me la dio. Quizá me quitó el dolor por el momento, pero sí es algo grave. Hermano, no caigamos en la trampa que cayó Saúl. Saúl muestra con todo esto, lo que se muestra en la vida de Saúl es que estaba bastante lejos de Dios. En su vida, mi hermano, ¿qué es lo que brama? ¿Qué es lo que grita? Yo muchas veces les digo, si quiero conocer la vida espiritual de alguien, es mejor hablar con su familia. Porque nosotros donde ponemos en práctica la vida espiritual no es en la iglesia el domingo, sino en la cotidianidad de nuestro hogar. Esposa, ¿cómo vas en el hogar? Bien, pastor. Bien. Porque yo alcanzo a discernir cuando están asustadas. Quiero hablar, pero un día que esté sola. Bueno, está bien. Ya hay el pacto de silencio. El pacto de silencio, nada se habla, nada se cuenta, nada se dice. Porque estamos bien delante de la gente. Síganos honrando delante de la gente. ¿Y cómo es ese líder en casa? ¿Cómo es ese predicador en casa? ¿Cómo es ese esposo en casa? Todo lo que predica no practica nada. ¿Y para cuándo la transformación? Es que él dice que no necesita ayuda. Síntomas. Eso también lo he hablado aquí muchas veces. Síntomas. Los que pasamos por adicciones. Me decía un hombre el sábado aquí en el culto de mujeres. Ya, en la indigencia. Yo lo vi que quería entrar, estaba allí en la esquinita y vine y le dije a la orden. Me dijo, ¿se acuerda de mí, pastor? Y yo lo miraba en la indigencia, pero su rostro me hacía conocido, acabado. Y le dije, venga, hermano, más o menos, cuénteme. Me dijo, yo vine aquí hace muchos años con mi mamá. Estaba empezando el tema de la droga, ha sido tremendo.
y ya estoy en indigencia. Estuvimos conversando, oramos, hablamos y me dijo, yo no voy a venirle a vender una carretazo a usted, porque usted estuvo en lo mismo. Y usted sabe que lo primero que uno aprende a manejar, ¿qué es? La manipulación. Me lo dijo, usted sabe que uno se vuelve manipulador experto. Le dije, totalmente, hermano. No, entonces no le va a vender aquí mentiras, conversamos. Me dijo cuál era el propósito de su visita aquí a este lugar. Charlamos, oramos. Hermano, pero el caso de él y el caso de muchas personas, lo triste es esto. Yo sé lo que debo hacer, pero en la medida que voy cayendo más se hace más difícil. Ya está en un punto donde es mucho más complicado. Pero claro que me acordé hace 8 o 10 años que él vino aquí varias veces con su mamá. Y hablamos y oramos. ¿Usted va a terminar en esto, hermano? Sí, pero no. ¿Qué es lo primero que dice un adicto? Yo lo manejo, yo lo controlo. Esa fue mi historieta a 15 años. Yo no soy alcohólico, consumía todos los días. El día que no, 10 de la mañana, 12 del día y no consumía alcohol me daba de todo, hermano. Sentía que me moría. Pero yo lo controlo, yo lo manejo. No me digan nada. El día que yo quiera lo dejo. El día que yo quiera lo dejo. ¿A quién se está engañando? ¿A quién quiere engañar? La gente que está alrededor. El día que yo quiera lo dejo, yo lo controlo, yo lo controlo. El día que yo quiera salir de esto salgo. Y no pude. Hasta que la presencia de Dios no trajo libertad. Eso es los mismos que tapan. Yo no necesito ayuda, yo no necesito. Ojo en los hogares si a usted le pasa eso. Primera señal de que algo ya está muy mal. No, yo no necesito ayuda. No necesitamos consejo de nadie. No necesitamos consejería. No. No se le ocurre hablar de nada. Y puede que en ese momento sea muy sencillo la libertad. Pero la persona va cayendo. Y entonces el Señor, a través de Samuel, le dice a Saúl que tiene pecado de rebelión, que es un terco, que es lo mismo que estar en hechicería, en brujería, que lo ha desechado. Y va y muestra que lo único que le interesa es el qué dirán. Pero al Señor no le interesa el qué dirán. Porque yo estoy seguro, hermano, que si de usted hablan un día, que se descubriera algo, y la gente de la iglesia diga, no lo podemos creer. Créame que antes de conocer a Cristo, hablaban de usted cosas peores. Igual el Señor lo sostuvo. Pero qué bueno es que cuando usted está en una prisión y la gente se entera, oiga, supo del hermanito que estaba en tal o cual cosa, pero cuando busca ayuda, el Señor lo saca de ahí y lo levanta y lo restaura. Y se convierte en un testimonio vivo. Pero cuando guarda silencio, cuando sigue diciendo no pasa nada, cuando sigue diciendo yo lo manejo, yo lo controlo, sigue cayendo. Sigue cayendo. ¿Para Dios hace algo imposible? Claro que no. Pero créame que se convierte en un poco más complicado que se levante. Porque no quiso la ayuda. ¿A quién desechó? Al pastor. Si yo le pregunto cómo está, le veo cara de triste. Le veo cara que está problemado. ¿Quiere hablar? No quiero hablar. Bueno, hermano, listo, no hay problema. Yo respeto la intimidad y las decisiones de la gente. Bueno, hermano, cualquier cosa para servirle. ¿Qué tal que me va a servir este? Hermano, es que ese es el que Dios le mostró la condición en la que usted está. Y usted no está desechando a ese. Usted está desechando la ayuda del único que puede liberarlo. Y esa es la trampa del enemigo, hermano. Porque ese o esa que se interesaron por la situación que usted está, no son sino nada más, sino mensajeros de Dios. Porque el Señor quiere, a través de ese o esa, mostrarle lo que usted no puede ver. Y fue lo que hizo Samuel. Tú has sido desechado. Voy a ir cerrando con esto. Capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Escuchen muy bien esto, hermano. Todo lo que yo no he solucionado en mi interior, lo que no le entregué al Señor, me hace ser un personaje que todo el mundo gira alrededor de mí. Soy este que está expresando el apóstol Pablo aquí. Orgulloso, amador de mí mismo, soberbio, blasfemo, ingrato, todo eso está en mí. Y llego a este lugar. Y como me las sé todas, no rindo mi vida al Señor, sigo haciendo mi voluntad. Y entonces me encuentro con otra persona igual, con mi hermanita Pilar. Ella viene exactamente con lo mismo. Y escuchamos palabra. Y nos llama el Señor a la verdad y nos llama a la libertad, pero no la aceptamos. Entonces empezamos a unirnos en amistad con los otros que son iguales. Y resulta que dice la palabra de Dios en Santiago que el pecado o las ataduras del enemigo nos atrae la concupiscencia de lo mismo que hay dentro. Entonces empieza a traerme a mí cosas de las personas, porque es lo que hay dentro. Eso es lo que yo soy. Y empieza a traerme y al otro lo atrae y al otro lo atrae. Y termino metido yo en una cantidad de líos. Entonces terminamos metiéndonos en negocios que no deberían ser, en prestarle dinero a no sé quién y así se más, en meterlo en mi casa, en abrir mi corazón, y esa persona que solo piensa en sí mismo cuando se va a salvar termina haciendo un escándalo del otro, y el uno por aquí y el uno por allá, hasta en temas sentimentales. ¿Y esos estaban buscando a Dios? No, ellos venían buscando otra cosa. Según su opinión, ¿son súper espirituales? Sí. Según la propia opinión de ellos, ¿son víctimas de la maldad del resto de la gente? Sí. ¿Son perseguidos? ¿Me miran por encima porque soy así, porque soy así? Ninguna de las anteriores. Son personas a las que el mundo piensan gira en torno de ellos. Mire lo que dice el versículo 7 de esas personas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermano, siempre están tratando, pero nunca maduran. Siempre están metidos en todo, pero no se levantan. Y sigue diciendo la Biblia. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Acuérdese de lo que leímos de Saúl. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. El bramido y el balido de vacas y ovejas va a hablar más duro que ellos. La insensatez de ellos será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero le hace una recomendación a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿De quiénes? Del otro grupo de personas. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Seguirán engañando y siendo engañados, porque están cauterizados en su mente, porque no ven la verdad, sino que viven en una mentira. Eso le pasó a Saúl y guardó silencio. Y lo que le importaba era la honra de las personas. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Y qué dirán que hoy era líder y mañana no soy? Yo por allá a esa iglesia no vuelvo. Qué vergüenza con la gente.
Pero ¿por qué no va a lo profundo si era líder y ya no está liderando? ¿Por qué no se examina para que Dios lo levante y un día pueda volver a ocupar el lugar? ¿Por qué termina mirando más lo que la gente diga? Porque vivimos de apariencias. Porque todo lo tapamos. Porque nos estamos restaurando nosotros mismos. En casa. Esposa, yo sé que yo te fallé, que estoy en adulterio, o estuve en adulterio, o me pasó esto, o me caí, o te fallé, o soy violento, o soy mentiroso. Yo sé, esposa, pero ora por mí y me restauras tú. Y ella con una herida bien tremenda en el corazón. Los dos necesitan, pero silencio. Nadie se puede enterar, porque en la iglesia tenemos que parecer los mejores. Hermano, las redes sociales sí que han ayudado a esta mentira. Hay hogares que cuando yo los veo y conozco la circunstancia, el presente es que están desbaratados. Si no toman decisiones, el enemigo se va a salir con la suya. Y a veces veo en las redes sociales, eres el amor de mi vida y somos la pareja del año. Mi hermano, eso causa risa aquí, pero a mí me da otra cosa. Yo digo, mientras sigan jugando a semejante bobada, Satanás se va a salir con la suya. ¿Por qué quieren publicar las fotos de que son felices todos los días? Porque es la imagen de lo que no son, de lo que quieren. Pero mientras no busquen a Dios no lo van a encontrar. Porque el día que tengan la plenitud en Cristo y sean felices, créame que lo que menos les interesa es publicar una foto que son felices. Porque ahora lo están viviendo. Pero Satanás se está saliendo con la suya. Y no es justo, hermano. Porque él no tiene el poder para hacerlo. Y no es el plan de Dios para la iglesia. Pero se está saliendo con la suya. Y dentro de las iglesias hay adulterio. Hermano, el hermanito con la hermanita y el casado que por allí que miró, que se salió. ¿Y por qué? Porque todo lo tapamos. Porque la persona tiene un problema y en vez de buscar ayuda, va y se mete de cabeza en lo que le hace daño. Porque después de que pasó, barremos y metemos debajo del tapete y decimos, no, pero ya estoy listo. Estoy listo para el otro round y todo golpeado, todo moreteado. Está listo, usted está, mejor dicho, está casi en la lona. ¿Está listo para qué? ¿Para la otra caída? ¿Para la otra golpiza? Satanás le va a dar su otra golpiza si usted no reacciona. No deseche a Dios. Busque al Señor, busque ayuda y busque ir a lo profundo donde están las raíces que han generado eso y por el amor de Dios, entréguele al Señor toda su vida, no un pedacito. El hombre viejo debe morir. El orgullo, la altivez, debe usted rendir su vida todos los días al Señor, hermano, y si no, las cosas no van a funcionar, nunca se va a levantar. Yo le voy a invitar que incline su cabeza. Y el título del mensaje, hermano, ojalá usted empiece a examinarse y a tomar decisiones firmes en su vida. Decisiones firmes es determinación. No todo está bien. Usted puede normalizar, justificar todas las cosas que quiera normalizar y justificar. Pero cuando hay áreas que no le ha entregado al Señor, créame que Satanás ahí es donde va a orar y donde va a actuar. Ahí es donde va a actuar. Hermano, cuando el Señor le muestre a alguien, oye, tú estás mal en esto, en vez de salir corriendo y molestarse, acepte que Dios quiere obrar para liberarlo y que hay algo que usted no está viendo, pero los otros sí, y que el balido y el bramido de las vacas y las ovejas hacen más ruido todavía. Lo oculto, lo que guardamos, hace ruido. Dice Pablo a Timoteo, todas sus mentiras saldrán a la luz y se harán manifiestas. Pero mientras tanto el Señor nos da el tiempo de arrepentirnos. Hermano, examínese y no siga tapando las cosas.
Hay un día en que todas las cosas salen a la luz y son muy dolorosas. Igual ahora mismo son dolorosas. Busque ayuda. Busque ayuda. Es difícil, y se lo digo, y eso tiene que ver con el ego. Es difícil sentarse frente a alguien que de pronto uno dice, tiene un concepto mío, me va a sentar frente a mi pastor. Yo muchas veces me senté frente a mi pastor y me costaba sacar algunas palabras para decirle, mira, estoy pasando por esto o por esto, tengo esta crisis. Pero a mí se me dificultaba y él tomaba la palabra y me decía, hermano Diego, si estás pasando por esto, es que era el Espíritu de Dios ahí obrando a través de este hombre. Y yo le decía, sí, a eso vine, necesito ayuda. Hermano, hay síntomas que usted debe reconocer. Cuando el enemigo le vende la idea, usted no necesita ayuda, no necesita a nadie. Si usted está herido, hay otro que lo puede levantar. Si hay algo que usted no entiende, hay otro que de pronto ya pasó por ahí y Dios lo utiliza. Pero no pase por la vida diciendo todo está bien mientras el enemigo lo está destrozando. Y destroza su hogar, y destroza su vida, y destroza su matrimonio, y destroza a sus hijos. Y usted sigue diciendo todo está bien. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, una vez más, Señor, rendimos delante de ti nuestra vida, nuestro corazón, nuestra carnalidad, Señor. Y debemos reconocer que nos hemos guardado cosas del pasado que pensamos no hacen daño. Saúl no tuvo problema en guardar lo mejor del ganado, pero el Señor había dicho todo debe ser destruido. Él no tuvo problema en traerse al rey a vivir y a ser su amigo cuando el Señor había dicho debe morir. Y quizás nosotros no tuvimos problema en guardarnos áreas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dijimos, bueno, esto no está tan malo. Estas cosas que yo vivía en el mundo no son tan malas. Puedo lidiar con ellas. Y resulta que esa fue la desobediencia, la rebelión, por la cual, y podemos dar gloria al Señor hoy, que no nos desecha igual que a Saúl, por la cual podemos estar bajo un espíritu de tormento, porque eso le ocurrió a Saúl cuando el Espíritu de Dios se fue. O quizá no nos hemos dado cuenta como Sansón y todavía vamos a la iglesia y decimos vamos a hacerlo una vez más y no nos hemos dado cuenta que el Espíritu de Dios ya no está. Hermano, el Señor va a restaurar, pero para restaurar debemos reconocer que necesitamos ayuda. No siga guardándose cosas. Cuando vengan los dardos del enemigo, háblelos. Háblelos. Si usted tiene un matrimonio, hermano, donde Dios se ha manifestado de una manera poderosa, o sea, usted tiene confianza de hablar con su esposa, con su esposo. Y cuando vengan dardos, usted puede abrir su corazón. Mi esposa, ora por mí, me está pasando esto. Antes de que dé a luz el pecado. Pero si los dos están heridos, si los dos están atados, busquen ayuda. El Señor puede hacerlo. Pero no se puede seguir normalizando el pecado dentro del hogar y de los corazones. La violencia en los hogares, la frialdad, la indiferencia, los pecados que hieren, la traición. Eso no se puede seguir normalizando, ni diciendo no pasa nada. Porque hay muchas personas que asisten semana tras semana a la iglesia y sirven, pero están completamente destrozados en su interior. Y no se trata de que la gente nos aplauda, sino de vivir en la vida plena y abundante. Hermano, si hay cosas en su vida y usted es de los que pensaba yo ya me restauré solo, pídale al Señor hoy que le muestre.
Pídale que le muestre la verdad. Porque el enemigo le vende mentiras, todas las que usted le reciba. Todas las mentiras que usted le reciba, hermano, el enemigo las siembra como una verdad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, líbranos de la tentación, del mal, de las trampas, de la esclavitud, Señor, que el enemigo quiere traer sobre nuestra vida. Todos, cuando necesitamos un médico, llamamos y pedimos la cita. Hermano, si usted necesita de Dios, busque a personas que espiritualmente tengan el fruto y el testimonio en su vida para ayudarlo a levantarse. No piense que usted en casa puede hacerlo todo. Si usted no entrega todas las áreas de su vida al Señor, no una, sino muchas veces, va a venir el enemigo y le va a decir: tú lo hiciste bien. Pero el Señor va a decir: ¿y entonces qué es eso que estoy escuchando? Entonces, si tú dices que lo hiciste bien, ¿qué es eso que estoy viendo? ¿Eres terco, obstinado, rebelde? ¿Estás en pecado? Vuelve el corazón al Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta hora, sobre la vida de todos los que están en este lugar y los que van a escuchar este mensaje, que tú obres de manera poderosa y que los corazones se vuelvan a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que la obra maravillosa que tú comenzaste la perfecciones, y en el nombre de Jesús, Señor, que traigan libertad. Gracias por lo que estás haciendo en esta mañana y por lo que vas a hacer, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.